La vejiga da origen a la uretra, ¿sí? Que en la mujer mide aproximadamente 4 centímetros, claramente mucho, pero mucho menor a la del varón, cosa que ¿a qué predispone? A las infecciones urinarias, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo está irrigada la vejiga? É com É pudendo, sim. Não lembro. Não, é a rama dessa interna. Ai, da eu tô ilha interna. cansada. É a rama vesical. Las ramas vesicales de la ilíaca interna. Perfecto, muy bien. Nos vamos hacia posterior y nos vamos a encontrar con los órganos reproductores femeninos, ¿sí? Nos vamos a encontrar en la pelvis, con el útero, el cuello uterino, que forma parte del útero, y la vagina, ¿sí? En el abdomen con el ovario, ¿sí? Y las trompas de falopio que lo comunican con el útero, ¿sí? El ovario es un órgano glandular, ¿sí? Libera hormonas, ¿sí? Está como agarrado por unos pelitos que se llaman fimbrias, que forman parte de la trompa de falopio, ¿sí? El ovario está agarrado por las fimbrias y luego sería algo así. Esto es el ovario, ¿sí? Mi brazo es la trompa de falopio, las fimbrias son los dedos, la muñeca es algo que se llama infundibulum, luego tenemos el antebrazo que es la ampolla y por último tenemos el resto del antebrazo que es el istmo, que me comunica con el cuerpo uterino, ¿sí? Entonces tenemos 4 porciones: fimbrias, infundibulum, ampolla, istmo. Si lo buscamos acá, se ve bien pegado al ovario, ahí las fimbrias, el infundibulum, la ampolla, donde se produce la fecundación del ovocito, el istmo y ya tenemos el cuerpo uterino, ¿sí? Bien. ¿Cómo están irrigadas las trompas de falopio? As trompas vêm pelo útero, né? Mas é outra. E a outra vem pela lateral. Tubáricas, medial y lateral. La medial es rama de quién? De la uterina. ¿Y la lateral es rama de quién? De la ovárica. De la ovárica. La lateral es rama de la ovárica, la medial es rama de la uterina. ¿Sí? Son complicadas, exactamente. Não, Deus, necessidade de entrar nesse Exactamente. Y se puede complejizar más, ¿sí? Sigamos un ejemplo, ¿sí? Hipotético, ¿no? Sí. Imagínense que antes de venir a anatomía fueron a tocar un conducto diferente, ¿no? Por ejemplo, eso termina en otra cosa, se produce el acto sexual, ¿no? El espermatozoide ingresa, ¿sí? Ingresa por la vagina. Si puede lidiar con el pH ácido de la vagina, continúa su ascenso por el cuello uterino para ingresar en el endometrio, en la luz uterina. De ahí se mete en el istmo de la ampolla hasta llegar, en el istmo de la trompa hasta llegar a la ampolla de la trompa. Si justo da la casualidad que ese día está ovulando, ese gran órgano, el ovario, libera ese famoso ovocito, lo manda a la ampolla, se junta con el espermatozoide y se produce la fecundación en la ampolla. Ambos, fecundados, se van por el istmo, ingresan en el endometrio y se produce la implantación. ¿En qué parte del útero? Posterior superior. Recién ahí empieza a cambiar los cambios gravídicos, o sea, los cambios del embarazo, ¿sí? Perfecto. ¿Cómo ven al cuerpo uterino? Apoyado hacia adelante, ¿verdad? ¿No lo ven apoyado hacia adelante? Sí. Eso se llama anteroversoflexión. El útero, del 85% de las que están acá, está en anteroversoflexión, ¿sí? El 15% restante está en retroversoflexión. ¿Es patológico en retroversoflexión? No, es una variante, ¿sí? Pero lo más común es que esté en anteroversoflexión. Ahora imagínense que se produjo esa implantación, ¿sí? Y empieza a crecer el tamaño uterino.
¿no? Con los días corren, ¿no? Crece el tamaño uterino y empiezo a tener síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la mujer embarazada principalmente? No sé. Náusea. Cambio de humor, muchos cambios de humor, Náusea. náuseas. Dor de cabeça. Ganas de hacer pis. Sono. Bien, urgencia miccional, muchas ganas de hacer pis. ¿Por qué? Porque al crecer el tamaño uterino va presionando a la vejiga. Bexiga. Entonces se produce la urgencia miccional. ¿Sí? Ahora, si el útero estaría en retroversoflexión, ¿cuál sería el síntoma que podría aparecer antes que eso? Muita dor de barriga. ¿Cómo? Constipação. Constipación. Constipación, exactamente. La constipación. No, ¿Sí? pasa al revés. A medida que crece el útero, producto de la gestación, el útero no se va hacia adelante o hacia atrás por la posición, sino que adquiere una posición más vertical. Entonces crece y va a tener todos los síntomas. Urgencia miccional, constipación, cambio de humor, cambio de humor, cambio de humor, cambio de humor. Tique trauma. Bien. Entonces, el cuerpo uterino, el útero se divide en un cuerpo uterino, en un cuello uterino y en un istmo. ¿Sí? El istmo, pocos lo conocen, es muy importante porque está poco vascularizado. Cuando la mujer queda embarazada, crece el tamaño uterino y ese istmo se transforma en un segmento. ¿Y por qué es importante el segmento? Porque si yo saco al niño con una cesárea, lo que voy a hacer es una incisión en el segmento. No voy a cortar el cuerpo uterino, corto el segmento porque está poco vascularizada. ¿Sí? Entonces es muy importante que conozcamos el istmo que después se transforma en segmento. ¿Mm? Bien. Cuello uterino. ¿Qué es importante del cuello uterino? Que tiene un exocervix y un endocervix. Y que la diferencia entre los dos, ¿qué es? Es una diferencia histológica. Que é cilíndrica e depois ela fica estratificada. Bien. Para fora e estratificada. Estratificado para afuera, ¿sí? Plano estratificado para afuera, cilíndrico o glandular para adentro. É muito legal. ¿Bien? Y hay una zona de transición entre lo estratificado y lo cilíndrico, que se llama justamente zona de transición. Y ahí hay mucha diferenciación celular. Y eso es importante, ¿por qué? Porque ahí es donde, si está el virus HPV, como hay mucha proliferación celular, puede generar lesiones precancerosas. ¿Sí? Porque hay mucha diferenciación celular. Bien, entonces vimos el cuerpo uterino, el istmo, el cuello. La vagina es un conducto, ¿sí? De unos aproximadamente 8 centímetros aproximados, ¿sí? Que está irrigado... Perdón. ¿Cómo está irrigado el útero? Hará lo que quieras. Por la arteria uterina, que es rama de quién? De la ilíaca interna. ¿Cómo está irrigado el cuello uterino? Por la uterina, ¿sí? Que da unas ramas que se llaman cérvico-vaginales. La uterina también, además de ir para las trompas, también se va para el cuello y para la vagina. Ahora bien, la vagina también tiene una rama que viene directamente de la ilíaca interna que se llama arteria vaginal. ¿Sí? Perfecto. ¿Dónde termina la vagina? En los órganos sexuales externos, que son justamente la vulva. Y la vulva está conformada por el labio menor, labio mayor, monte de Venus por aquí adelante y esto en rojo que es el clítoris, que es el órgano eréctil. ¿Sí? Al igual que el pene en el hombre, tiene cuerpos cavernosos que cuando están muy vascularizados se llenan de sangre y se produce la erección del clítoris. ¿Sí? Bien. Esto es, digamos, la vulva. ¿Qué más? Sigamos y nos vamos hacia atrás. No sé qué se ríe. Y nos vamos hacia atrás. Y tenemos las relaciones del útero con la parte posterior, que es lo más importante de todo, que es el recto. ¿Sí? Bien. Se tentó. ¿Cómo está irrigado el recto? ¿Cómo está irrigado el recto? Hemorroidal o rectal superior, que es rama de quién? A superior, Sí. que é da mesentérica. Mesentérica inferior. Inferior. La rectal media É de la ilíaca interna y la rectal inferior
de la pudenda interna. É Es rama de la pudenda interna. ¿Y la pudenda interna es rama de quién? Pois não. De la ilíaca. Ai, Bien. Importante, importante. El espacio que existe entre el útero y la vejiga se llama fondo de saco vésico-uretral o fondo de saco anterior. Y el espacio que existe entre el útero y el recto se llama fondo de saco recto-uterino o fondo de saco de Douglas. ¿Sí? Es el Douglas. Então é pré ¿Lo escucharon nombrar alguna vez? Esse também não é fundo de saco, não? ¿Cómo? Os dois são fontes de saco. Los dos son fondos de saco. Esse daqui também não é fundo de saco, não? Esse daqui, ó. Eso sí, pero es vaginal. Ahí no se acumula líquido. No, Não tem nome. No. Fundo de saco. no, esos no. Douglas. Los importantes son el fondo de saco de Pré e o Douglas retro. o uterino. recto uterino Uterino. y el vésico uterino, que es el anterior. ¿Por qué es Puede ser importante preuterino. eso? ¿Por qué son importantes los fondos de saco? Para pulsão. ¿Por qué vas a pulsar? Por quê? ¿Por qué? Aparecerá miocentesis, por ejemplo, ¿no? No, se hace más adelante, nada. Cualquiera. Exactamente. Fazer isso? Fazer isso. Nossa, sim, No, no sé, no se pulsa para hacer un examen porque debe ser muy doloroso. En realidad, cualquier lesión abdominal, ¿sí?, que no esté en la trascavidad de los epiplones, porque si se perfora el estómago, da la trascavidad, no llega hasta acá. Pero supongamos que tengo, por ejemplo, un embarazo ectópico, ¿no? Se produjo la fecundación en la ampolla y se produjo la implantación en la ampolla. ¿Es viable con la vida? Não. No. Crece hasta que se lisa, se destruye eso. Entonces va a sangrar. ¿Y a dónde va a sangrar? A la cavidad abdominal, peritoneal. Y el líquido por gravedad va a caer a los fondos de saco. Y va a generar irritación, dolor. Entonces lo que se hace es un tacto vaginal, se toca el cuello y va a generar mucho dolor. ¿Sí? Entonces ahí se sabe que tiene líquido en el fondo de saco. Eso se hace Faz si função se assim, dan faz cuenta não? que es un embarazo ectópico y duele. Si tiene un embarazo ectópico o si tiene alguna otra patología donde se sospecha que tiene líquido Pode fazer intraperitoneal. função Exactamente. vaginal, Sí. porque vaginal Bien. Bueno, ahí tenemos pelvis femenina, ¿sí? O sea, vimos todo todo el tema de hoy. é o pior tema que tem. ¿Cómo? Seria